Encuentre la forma componente del vector v si la magnitud del vector v es 7 y cuando se dibuja en posición estándar, el vector v se encuentra en el cuadrante 3, y forma un ángulo de 30 grados con el eje x negativo. Y se nos dice que demos las respuestas exactas. Comencemos dibujando el vector v en el plano de coordenadas. Para el lado inicial del ángulo se encuentra a lo largo del eje x positivo y luego giramos en sentido antihorario para formar un ángulo que forma un ángulo de 30 grados con el eje x negativo en el tercer cuadrante y, por lo tanto, este sería el lado terminal aquí, donde el ángulo se forma entre este lado terminal, y el eje x negativo es de 30 grados. Y por lo tanto, el ángulo θ, que llamamos una dirección de vector, es este ángulo aquí, que mediría 180 más 30 grados o 210 grados. La magnitud del vector es 7 y, por lo tanto, la longitud de este vector es de 7 unidades. Sigamos adelante y etiquetemos esto. Y ahora dibujemos los componentes x, y del vector dado donde este sería el componente x. Y este sería el componente y. Observe que al dibujar estos dos componentes, formamos un triángulo rectángulo, que luego podemos usar para encontrar los componentes x e y. Etiquetemos el componente x y el componente y. Primero configuremos esto usando lo que sabemos sobre trigonometría, y luego veremos la nota que se muestra a continuación para encontrar la forma componente de un vector dada la magnitud y la dirección del vector usando este triángulo de referencia formado aquí. Ahora sabemos que el coseno de 210 grados es igual a la relación del lado adyacente a una hipotenusa o x dividido por r que es x dividido por 7. Y si multiplicamos ambos lados por 7, tenemos x igual 7 veces coseno 210 grados, lo que nos dará el componente x del vector dado. Del mismo modo, podemos afirmar que seno 210 grados es igual a la razón del lado opuesto a la hipotenusa o y dividido por r, que es y dividido por 7. Multiplicando ambos lados por 7, tenemos y es igual a 7 veces senoidal 210 grados. Y ahora echemos un vistazo a las notas en la parte inferior izquierda. Si un vector v forma un ángulo θ con el eje x positivo, entonces la componente x del vector es igual a la magnitud del vector v por coseno θ, y el componente y es igual a la magnitud de v veces seno θ, que es exactamente lo que tenemos aquí. Solo estamos reemplazando r con la magnitud del vector. Entonces, ahora sabemos que el vector v tiene una componente x de 7 coseno 210 grados y una componente y de 7 veces senoidal 210 grados. Y se nos dice que busquemos los valores exactos. Podemos encontrar los valores exactos para coseno 210 grados, y seno 210 grados ya sea usando un triángulo de referencia o el círculo unitario. Y repasemos ambos. Avancemos y esbocemos el triángulo de referencia para 210 grados en el tercer cuadrante aquí donde el ángulo de referencia es de 30 grados. Lo que significa que podemos etiquetar el tramo corto 1, la hipotenusa 2 y la raíz cuadrada del tramo largo 3, pero como estamos en el tercer cuadrante donde x e y son negativos, ambos tramos son negativos. Este es el triángulo de referencia para 210 grados, que luego podemos usar para determinar exactamente valores de la función trigonométrica donde el coseno de 210 grados es igual a la relación del lado adyacente de la hipotenusa, que es la raíz cuadrada negativa 3 dividida por 2, y seno 210 grados es igual a la proporción del lado opuesto a la hipotenusa, que es negativa 1 2 o usando el círculo unitario, la terminal del seno de 210 grados intersecta el círculo unitario en este punto aquí donde en el círculo unitario x es igual a coseno θ y es igual a seno θ, verificando que el coseno 210 grados es igual a la raíz cuadrada negativa 3 dividida por 2 y seno 210 grados es igual a 1 2 negativo, lo que significa que el componente x exacto es igual a 7 veces la raíz cuadrada negativa de 3 dividido por 2 y el componente y exacto es igual a 7 veces negativo 1 2. Multiplicando,
Tenemos el vector v tiene un componente x de 7 raíces cuadradas negativas 3 dividido por 2. Y un componente y exacto de 7 2 negativo. Espero que hayas encontrado esto útil.